La experiencia que yo les voy a transmitir es la del Ministerio Público de Primera Instancia. En la actualidad yo me desempeño como fiscal en lo civil y comercial de la Fiscalía número 1 y son fiscalías que, como bien dice su definición, tienen toda una temática civil y comercial. Generalmente la Fiscalía interviene en todos los temas civiles, con mucha amplitud, digamos, tenemos temas patrimoniales, tenemos temas familiares, de todo. Cuando vienen los temas comerciales, bueno, por supuesto que intervenimos en temas de incompetencias, en todas las cuestiones que no merece la pena, creo yo, detenerse, porque son cuestiones de todos los días. El problema se da cuando nos dan vista de procedimientos concursales y de quiebra, sobre todo porque la propia ley vigente, la 24.522 con sus modificaciones, no tiene claro cuál es la intervención del Ministerio Fiscal de Primera Instancia. Está claro en una norma cuál es la intervención obligatoria de la Fiscalía de Cámara, porque interviene en las quiebras siempre que digamos, el expediente vaya a la alzada, o sea, como recurso de apelación, y también interviene en cuando se plantea un incidente de impugnación respecto de la propuesta que logró la mayoría. En lo que hace a la intervención de la Fiscalía de Primera Instancia, no está definido. La verdad que no hay ninguna norma que dice que hay que dar traslado a la Fiscalía de Primera Instancia, con lo cual algunas fiscalías establecen, seguían por esa norma y dicen, no, en realidad lo que está previsto es la intervención de la Fiscalía de Cámara, la Fiscalía de Primera Instancia nada debe decir, nada debe dictaminar. Yo no considero eso. Yo considero que la ley de concursos y quiebras es una ley de orden público, que hay normas que tienen que aplicarse no solamente en cuanto a la norma, sino a lo que la norma quiere proteger. Entonces, así como el concurso preventivo está pensado para que el deudor que se encuentra en una situación que no puede cumplir regularmente sus obligaciones, lo que se denomina cesación de pagos, pueda presentarse y continuar con la administración de sus negocios y ofrecer a los acreedores un acuerdo que obviamente va a consistir en pagar menos, siempre va a tener una quita y una espera. Pero ahí es el primer análisis que hay que hacer. No se presenta de cualquier manera. En mi opinión, tampoco cualquier sujeto, aunque esté previsto en la ley que puede presentarse, tiene derecho a hacerlo. Y en cuanto a los acreedores, también hay que tener cuidado en el sentido de observar la transparencia y la legalidad del trato. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede desconocer que en muchos casos se pretende utilizar el concurso preventivo para otros fines. Y los fines a veces son que el deudor licúa su pasivo a través de este tipo de situaciones concursales, bajo la frase, que la verdad que en su momento fue muy contundente, el hecho de preservar la empresa, pero bueno, tenemos empresa, ¿de qué manera? ¿Cómo se la tiene? Es decir, la ley no exige que haya una empresa en actividad, pero bueno, tampoco pareciera que pueda permitirse que esta herramienta sea utilizada para los fines que no han sido queridos por la ley. ¿Y qué es lo que uno observa? Uno observa que ya desde la presentación en concurso, la composición del activo, bueno, salvo situaciones que después se averiguan, más o menos se bosqueja un activo que sea suficiente para cubrir el pasivo.
Por supuesto que la ley prevé que se acompañen con certificaciones contables y demás, como que den la certeza de que esos elementos verdaderamente existen. Y en lo que hace al pasivo también, el deudor debe acompañar una nómina de todos sus acreedores. Acá ya notamos, a veces en el ámbito del concurso, que resulta que esa nómina no es tan real o tan completa, porque después aparecen juicios que son acreedores que están invocando por lo menos un título o una causa para pretender ingresar y formar parte del pasivo concursal. Y no siempre hay correspondencia entre lo que declara el deudor concursado y lo que termina siendo el pasivo que se termina verificando. Y esto se los comento ¿por qué? Se los comento porque es importante que la decisión respecto de la propuesta que hace el concursado sea tomada por quienes integran el pasivo concursado. Y es importante que no se produzcan situaciones por medio de las cuales se intente excluir o impedir que un crédito de un acreedor pueda ser computado a los efectos de las mayorías. ¿Cuáles serían los casos? Por ejemplo, si se trata de un juicio de contenido patrimonial que se encuentra en trámite, todos sabemos que hay una sentencia. Para que el crédito pueda ser verificado, tiene que encontrarse firme, si no, se verifica con carácter condicional. ¿Quién motiva la apelación? Y muchas veces es el propio concursado, que justamente cuestiona el crédito hasta sus ulteriores instancias, hasta llegar a la corte, y todos esos recursos terminan siendo rechazados y el crédito, en realidad, debió ingresar al concurso en la oportunidad pertinente. Ustedes saben que hay un momento hasta el cual los acreedores pueden presentarse a verificar a los efectos de poder participar en el cómputo de las mayorías. Se tiene que tratar de créditos de causa o título anterior a la presentación en concurso. Esta fecha de presentación es importante para varios efectos. Y el pasivo que va a participar, los acreedores que van a poder participar de la deliberación y que van a poder dar su voto, son aquellos que establece el juez en una resolución verificatoria. Esto es lo que dice la ley. ¿Y qué pasa con aquel que por un planteo recursivo, una apelación, no ha podido presentarse? Muy bien. Hay distintas circunstancias. A veces los acreedores que tienen un juicio en trámite y que no tienen sentencia se presentan igual a verificar, ¿no es cierto? Eso se realiza ante el síndico y manifiestan que tienen un juicio en trámite, que de hecho tienen un crédito, pero que bueno, está siendo, dilucidado en un juicio y establecen dónde está radicado, juzgado, secretaría y demás. Esos acreedores que no tienen una sentencia firme o que no se enteran que se abrió el concurso, porque convengamos que la ley crea la famosa ficción de que se publica por edictos en el boletín oficial y de amplia circulación, pero bueno, los estudios que se dedican a esto sin duda tienen a alguien que permanentemente lee el boletín oficial, porque ellos son acreedores de esas personas que se están presentando en concurso. Si no lo hace en esa oportunidad, en principio, y ahora voy a decir por qué, aclaro, en principio, no van a poder participar de la votación del acuerdo, pero sí se le va a aplicar los efectos de ese acuerdo, o sea, si reúne las mayorías
mayoría absoluta de personas y 2/3 partes de capital para acreedores quirografarios, se le van a aplicar los efectos de esa propuesta que fue votada por la mayoría. Ese acreedor no participa de la votación, pero su crédito se va a pagar en los mismos términos que la propuesta homologada. ¿Queda claro o alguna inquietud? Claro, ese acuerdo puede no ser favorable al acreedor. Exactamente. ¿Y qué otra circunstancia que usted me da pie con su pregunta se puede dar? Que el concursado, conociendo que ese acreedor le define la votación, ¿por qué? Porque si es un crédito importante, ya sabemos cuál es el porcentaje que representa dentro de las mayorías. Y a lo mejor se sabe que el acreedor no le va a dar la conformidad a cualquier propuesta. Es muy común un crédito, por ejemplo, condicional de la FIP, que a veces no Sí, tiene. este es otro tema. Es otro que lo tema, vamos tiene a otra hablar. forma Este es de otro tema que hacer lo vamos pago, a hablar. pero Porque la FIP ha tenido toda una situación a El través de los acreedor años totalmente diferente. Sí. Totalmente diferente. Sí. Es un tema específico Sí. que vamos a tratar el tema de la FIP. Pero vamos a terminar con la pregunta del doctor, que bueno, apunta a acreedores que no tienen privilegio, acreedores que se llaman quirografarios y que son indispensables. De ellos no se puede prescindir para lograr las mayorías. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces, o algunas veces, se advierte que el concursado que se presenta es el que plantea los recursos de apelación. Ellos pueden también, dentro del procedimiento concursal, observar el crédito y ese crédito ya queda con una circunstancia que puede ser declarado inadmisible. Y si es inadmisible, no se computa para la mayoría de acreedores necesaria para la aprobación de la propuesta. El legislador ha tenido en cuenta esto, porque en definitiva, al establecer una doble mayoría, impide que el acuerdo sea aprobado por aquel que tiene mayor significación económica. Porque yo necesito la mitad más uno de los acreedores que representen la mayoría de capital computable. Esta doble mayoría tiene por finalidad que la votación requiera de la participación de la mayor cantidad de acreedores. Ejemplo, si un concursado tiene muchos créditos por debajo de 5.000 pesos y de 10.000 pesos, él podrá, digamos, tener las mayorías de un número importante de esos acreedores. Pero si estamos hablando de acreedores de 5.000 o 10.000 pesos y el pasivo concursal representa 20 millones, digamos que con esos acreedores solo no va a poder lograr las mayorías porque tiene que representar las 2/3 partes del capital computable. ¿Y qué es el capital computable? El capital computable es el que el juez en la sentencia verificatoria declara verificado o admisible. Esto es lo que se computa. Si nosotros tenemos un acreedor que, por ejemplo, tiene un crédito de 2 millones de pesos y porque fue declarado inadmisible o porque fue declarado verificado con carácter condicional, porque la sentencia no estaba firme, ¿qué ocurre si esa sentencia después adquiere firmeza? Hay una línea muy rígida, muy estricta, que dice todo queda determinado al momento de la sentencia verificatoria, porque eso es lo que dice la ley. La ley dice que la sentencia verificatoria es definitiva a los efectos del cómputo de las mayorías. Si es definitiva, es definitiva. Hay una corriente de doctrina y también hay jueces que dicen, bueno, en realidad, la ley le otorga al concursado
lo que se denomina un periodo de exclusividad. Ese periodo de exclusividad tiende a que exteriorice la propuesta, ¿no? Porque la tiene que presentar al expediente para que todo el mundo la haga pública, para que todo el mundo sepa de qué consiste la propuesta, y después tiene un periodo para obtener las conformidades. Entonces hay jueces que dicen, bueno, si en realidad la ley previó un periodo para que obtenga las conformidades, y si en el interín se terminan, digamos, por ejemplo, un incidente de revisión de un crédito que fue declarado inadmisible, se resuelve favorablemente, el crédito tiene que ingresar. Esta es una doctrina y una teoría que se está aplicando hace unos años, bueno, que tampoco no es tan compartida a nivel de campo. Y hay algunos jueces que dicen, bueno, si en definitiva es un crédito que ingresa y vota favorablemente la propuesta, vale. Ahora, si es un crédito que ingresa pero no da la conformidad con la propuesta, no debe ser considerado. Desde la Fiscalía hemos señalado que eso viola el principio de la igualdad de trato de los acreedores. Si se admiten acreedores posteriores a la resolución verificatoria, se debe admitir como voto negativo, si el acreedor no se manifiesta a favor de la propuesta, el crédito del acreedor que obtiene la sentencia con posterioridad o que se cumple la condición con posterioridad y que claramente no se pronuncia a favor de la aprobación de la propuesta. Porque lo que hay que analizar es cómo está compuesto el pasivo concursal y cuánto representan los acreedores que votaron la propuesta en la totalidad del pasivo. Y esto es aplicar la ley conforme a el sentido que la ley tiene y la herramienta que, si bien está pensada para que el deudor supere el estado de cesación de pagos, tampoco es cualquier cosa. No cualquier acuerdo resulta apto, digamos así, para que el deudor pueda superar la situación de cesación de pagos. Y acá viene de la mano el tema del fisco, porque en lo que respecta a los créditos de la FIP y los fiscos municipales, provinciales y demás, es evidente, en todos los concursos se da, que es el acreedor mayoritario, esto sin duda. Durante un periodo, antes de la reforma de la ley, para dar una herramienta a los concursados, y sobre todo porque la deuda del fisco siempre era muy importante, se permitía que el crédito del fisco fuera verificado, pero que se excluyera del cómputo de las mayorías. ¿Por qué? Porque en realidad con el fisco no se negocia. Lo único que se puede acordar es un plan de pagos que establece el fisco, digamos, y que existen resoluciones y leyes que están específicamente contemplando la situación del concursado y del consumidor. Sí. El fisco tiene una forma de calcular los intereses y la actualización de los montos. Sí. Que muchas veces excede el monto de intereses establecido por un tribunal. Sí, bueno, se ha planteado en incidentes de, por ejemplo, de verificación o de revisión, la circunstancia que el fisco ha pedido los intereses que el fisco dispone y el juez tiene la facultad monificadora, si esto es excesivo y si se plantea en esos términos, de alguna manera de monigerarlos, pero no cuando se trata de deuda que es, digamos, que está sujeta a un plan de facilidades de pago. La liquidación del crédito y ¿cómo se llama? La determinación de la deuda en realidad la hace el fisco. Y lo que le da es años para pagarlo. Y lo que se paga en realidad es la totalidad. Claro, porque el fisco no se está. Con el fisco no se negocia ni pagos parciales. De hecho, por eso no, el concurso preventivo, porque en realidad
Sí, me acuerdo preventivo. ¿Qué es lo que se hace ahora? Porque Sí, pero era por un lado, la propuesta tiene que ser igual para todos los acreedores que se encuentran en la misma situación. La ley lo llama categoría. Entonces, para poder ofrecer propuestas diferenciadas o para poder pagar de diferente manera, como es el caso del fisco, es necesario que el concursado categorice al fisco en una categoría específica, porque a él sabe que le va a tener que pagar el 100% del crédito y que las condiciones van a estar determinadas en las resoluciones o leyes que el fisco declara, porque ahora el fisco tomó el tema de los acreedores concursados y de los acreedores fallidos, establece una serie de condiciones y si están cumplidas en tiempo y forma, el fisco da la conformidad. Y es necesario contar con la conformidad del fisco previo al vencimiento del periodo de exclusividad. Yo tuve el caso de un concursado que dejó afuera el crédito del fisco, ni siquiera lo denunció. Entonces, según él, tenía todas las mayorías, inclusive en un porcentaje superior al exigido por la ley, pero el fisco no figuraba. Existían incidentes de verificación, incidentes de revisión, existían juicios en contencioso administrativo donde el fisco estaba reclamando cuantiosas sumas de dinero y el concursado no existía la categorización. Ni siquiera hizo la categorización porque, según él, sostenía que no había créditos líquidos y exigibles que podían ser computados en esa etapa. Claro, ¿por qué no existían? Lo había planteado cuando el recurso se le vino, digamos, a la mano, porque había planteado un montón de situaciones para que no se pudiera llegar a ese crédito líquido y exigible. Bueno, me confieren vista de ese expediente para ver si, en lo que respecta a la declaración de existencia del acuerdo, estaba bien listado o no. Y por supuesto que no. Porque ahí no estaba considerado un crédito, estaba denunciado, que se sabía que existía, y la concursada hacía toda una interpretación de que en realidad el tema del fisco se iba a solucionar o se iba a arreglar luego de homologado el acuerdo. No, de ella que eso no es así. O sea, está 30 días, ¿no? Después de homologar el acuerdo, presentar la fila, los 30 días son para realizar el pago, pero ya tiene que estar cumplido con anterioridad y aprobado por el fisco el régimen de acogimiento a las grandes facilidades de pago. Entonces, por supuesto que cuando se dictaminó que no existía acuerdo sobre esa base, hubo una complicación importante en el expediente porque más vale que así no podían seguir y se iban a la quiebra, que se vayan, porque en definitiva, si no cumplen lo más importante que es el pasivo del fisco, para esto no está previsto el concurso preventivo. Otra circunstancia que se da en este sentido es que la ley ahora no prevé un piso respecto al porcentaje que el concursado tiene que ofrecer a los acreedores. Antes de la modificación se establecía que por lo menos debía ofrecerse el pago del 40%. Entonces ahora el piso se sacó. El concursado tiene que ofrecer una propuesta a los acreedores, les digo que es obligatoria para los acreedores quirografarios, o para los acreedores que hubiera categorizado. Si en las categorías existen acreedores privilegiados, rango general o especial, para ellos también tiene que existir una propuesta. Muchos concursados ofrecen menos del 40%, o ofrecen el 40%, pero sin ningún tipo de... Otra, por supuesto, pero sin ningún tipo de interés. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los acreedores prestan formalmente la conformidad. Ahora,
esa propuesta que se está ofreciendo a los acreedores cumple con la tutela del crédito. Que hay un artículo que dice que el juez, aun cuando el acuerdo hubiera logrado las mayorías, de ninguna manera podrá homologar una propuesta ilegítima o en fraude a la ley. Y acá, o abusiva. Convengamos que acá existe abuso, porque cada vez más la jurisprudencia está exigiendo, y a veces no tanto los jueces, esto surge más del Ministerio Público y fundamentalmente de la Fiscalía de Cámara, que particularmente empezó ya hace varios años a establecer que debe considerarse el valor actual de la propuesta. Hay que ver cuánto representa la quita y la espera a valores de hoy, que es totalmente diferente a lo que son los números que el concursado presenta como contenido de la propuesta, porque las quitas son mayores, con lo cual hasta se está engañando o se está mostrando términos que en definitiva no son transparentes en lo que realmente se va a pagar. Y si esto es así, es motivo de impugnación del acuerdo. Y si no lo impugnan los acreedores, lo tiene que impugnar el Ministerio Público Fiscal. Porque esto está en contra de la ley, porque en definitiva estamos en presencia de una propuesta abusiva. Y otro tema es la determinación del cómputo de las mayorías. Disculpen que interrumpa, ustedes se están moviendo. Sí. El señor no sabe cómo Está pegando. Sí, yo me ¿Se quieren apagar o está ahí? No sé. Como el 24, claro. Sí, claro. Pero no 24. Bueno, a ver, no sé qué tiene. ¿Pueden? Solo. No sé si puedo, qué sé yo. Acá parece como si fuera un control remoto de muchas cosas. Pues sé que lo puedo apagar, pero no, porque veo que Si quieres. están O el 24, si no. Claro, 17 casi, ¿no? Tenemos el 24. Impresionante. Por Si favor, quieres, porque lo un poco. peor es que lo necesitamos sano, que tiene mucho trabajo y está de todo. Pero vamos a retirarnos. Cualquier cosa me avisan, Estaba en turno y en 17. No hay nada que contar. Bueno, ¿y cómo vamos hasta acá con las similitudes de ustedes y lo que yo les estoy aportando si es que os aporto? Trato de recordar un poco de derecho comercial, por supuesto. Y la pregunta es, el acreedor que no ha participado del concurso, porque no se enteró del concurso, ¿puede participar en la quiebra si es que el concurso fracasa? Por supuesto que sí, porque si es un acreedor de causa o título anterior a la presentación en concurso, Sí. él debió presentarse. Sí. No se presentó. Ah. Si no llega a la quiebra, se puede presentar en forma tardía, carga con las costas y se le va a aplicar el mismo acuerdo homologado. No es que porque no participe en el concurso va a tener derecho a cobrar la totalidad del crédito. Ahora fracasó el concurso, por ejemplo. ¿Fracasó por qué? Por Porque incumplimiento, incumplimiento no por tiene parte del acuerdo. concursado, Sí, entonces fracasó el concurso y va a quiebra la Sí. empresa. sí. En ese caso, el no haber participado del concurso le impide. No, para nada. No, para nada. No, se puede presentar con posterioridad y bueno, lo que pasa es que en la quiebra, ¿cómo se le va a pagar? Con el resultado de la liquidación de los bienes. Claro. Y ahí, ¿qué va a pasar? Que si es un acreedor quirografario, tenemos los privilegiados antes. Tenemos privilegios especiales, privilegios generales y después se aplica a los quirografarios. Si bien es cierto que la ley, cuando habla de la distribución de los fondos, establece límites para que los acreedores quirografarios puedan cobrar algo. Este es un argumento que utilizan los concursados, sobre todo si no tienen muchos bienes o es una empresa concursada que se dedica a la prestación de servicios, para de pronto decir, bueno, pero en realidad en la quiebra no va a cobrar nada. Entonces,
pretenden con eso decir, bueno, que esta situación de que no, digamos, no se pague tanto y demás, pero desde el Ministerio Público, por lo menos desde la intervención que tenemos la Fiscalía de Primera Instancia, si nosotros, aunque sea una empresa de servicio, pero si la propuesta realmente no es suficiente, nosotros planteamos la impugnación y pedimos que la concursada, es decir, que el juez disponga lo necesario para que la concursada la mejore de alguna manera. No es la finalidad de la Fiscalía que la empresa se vaya a la quiebra, ni mucho menos. Pero lo que no quiere la Fiscalía es que ofrezca lo mínimo indispensable cuando está en condiciones de poder pagar más. Esto es lo que la Corte fijó en el fallo de Línea Vanguard, porque ahí lo que dijo es, se trata de que el concursado pague lo más que pueda según su situación, según digamos, lo que puede llegar a pagar. Que no sea el concurso, como fue durante muchos años, una fiesta que los abogados se encargaban de decir que en definitiva pagaban los acreedores. Esto no debe, no está pensado para que sea así, ni mucho menos debe permitirse. Y aparte que si la empresa llega a la situación de quiebra, existen en la quiebra una serie de medidas y de acciones que se denominan de recomposición patrimonial, responsabilidad de terceros, extensión de quiebra, acciones de la revocatoria concursal, que colocan al deudor en una situación más compleja. Lo que se pretende es lograr mayor cantidad de patrimonios que puedan responder por esas deudas de la quiebra. Entonces entran a jugar otras situaciones diferentes a las que están previstas para el concurso preventivo. De todas maneras, en el concurso preventivo, el concursado no puede realizar actos de disposición, y si realiza actos de disposición u otros actos que no hacen el giro ordinario, debe contar con la autorización del juez. Y el juez, al conceder esa autorización, debe tener en cuenta que el acto no perjudique a los acreedores, digamos, no cause ningún daño, como en definitiva a lo mejor se endeuda, o por ejemplo quiere vender una maquinaria. Bueno, habrá que ver si esa maquinaria es indispensable para realizar, digamos, o afecta al giro del negocio, o a lo mejor es una maquinaria que no se usa. Bueno, todas esas serie de situaciones o de circunstancias tienen que ser, en primer lugar, explicadas por el concursado. Se tiene que pronunciar también el síndico en opinión fundada, y también un comité de acreedores que se forma al comienzo del concurso, y ellos de alguna manera son los que también controlan estas circunstancias. Igual el comité de acreedores en la práctica, en el concurso, es una figura que está, pero en realidad no participa mucho. Excepcionalmente en algunos casos, ahora me viene a la memoria que seguramente usted lo conoce, que es OPS, que nos llegó hace poco, ahí el comité de acreedores sí se prendió la lamparita y opinó contundentemente diciendo esto no puede ser, no puede llegarse a esta sesión, pero en la práctica, por lo que yo vi, el comité siempre está como medio pintado. Sí, en realidad el tema es hay distintos comités de acreedores. El que se forma primero con los créditos de mayor certificación, después está el que propone el concursado para el control del acuerdo, pero bueno, la ley lo contempló como una manera de que tengan mayor participación. La verdad es esa. Se pone más el enfoque y bueno, comprobamos que hay casos donde lo que da realmente, yo no digo que el comité de acreedores no tenga la intervención que debe, o por lo menos tiene posibilidades de intervenir. Sí, pero es pasiva la participación. No para la ley. No, para la ley no solo el acreedor, porque bueno, el acreedor que ya ve que no solamente no le pagaron, sino que le van a pagar conforme al acuerdo, lo que menos quiere es ser activo. Pero muchas veces es importante que lo sea para evitar
que se realicen o ventas o que salgan bienes del activo cuando en realidad no deben salir. Entonces, este es un rol que, bueno, la ley le permite hacerlo y le da un rol activo. Antes el comité de acreedores no existía, era eso. Entonces, el acreedor tenía mucha menos participación. Mientras que ahora realmente los acreedores tienen una participación, incluso en lo que respecta a la impugnación. Tenemos acá con la doctora un caso que un acreedor que incluso no le había sido verificado el crédito planteó la nulidad de la propuesta, aportó una serie digamos, de información que, bueno, estamos viendo si realmente no estamos ante la nulidad del concurso. Y por supuesto nos pusieron todas las cuestiones de que se presenta tardíamente. A mí nunca me dieron la lista del expediente. El expediente ya estaba con acuerdo homologado. Me viene por la insistencia de este acreedor que pide que se dé intervención al Ministerio Público, y ahí cuando yo veo que la propuesta, la verdad que era un desastre. Había toda una serie de conexiones con quienes eran los socios de la sociedad y vinculaciones con otras sociedades, que bueno, a partir de ahí, eso es la intervención del Ministerio Público, sobre todo de primera instancia. Ojalá se dé con toda la eficiencia que tiene que darse, porque eso permite, además, que si uno no está en condiciones de hacer una investigación realmente a fondo de la situación, porque la verdad yo personalmente ninguna de las fiscalías tiene infraestructura para hacerlo, y hasta a veces no tiene gente que sea, digamos, que tenga experiencia o que tenga la capacidad para los temas, para el conocimiento de los temas comerciales. Y el tema del concurso y la quiebra es un tema muy específico, así como es muy específico la fragancia que te hablaba. O sea, yo puedo no meterme en eso porque no es digamos, no es específico mío. Pero el problema es que como fiscalía, si uno deja pasar eso, está dejando pasar a veces un fraude, a veces, en fin, situaciones que realmente no se pueden dejar pasar. Entonces, desde mi punto de vista, mi participación por lo menos pretende que cuando el tema llegue a la Cámara, porque cuando me digan que no y apelo, ahí sí la Fiscalía de Cámara realmente hace unas investigaciones profundas y llegan mucho más de lo que yo a lo mejor pude aportar en una primera vista del tema. Y yo digo, bueno, esto es lo importante, que se pueda trabajar coordinadamente y que se pueda trabajar como equipo. A veces, sinceramente, yo mismo digo, bueno, acá me quedé corta, pero uno tiene que desandar algo que ya viene como si fuera la caja con el moño. Pero bueno, no hay ningún problema, porque si esto realmente no tiene que ser así, tiene que ser así. En la Fiscalía de Cámara, la ustedes. Pero también, sí, por el caso de funcionario público. Y si hay una derivación penal, bueno, el doctor también puede, pero lo que el doctor necesita es que haya una participación activa en las etapas anteriores, que ya estén de alguna manera mostrando o señalando dónde están los ilícitos, dónde se advierte que hay circunstancias que deben ser investigadas. Y en esos casos, muchas veces, a mí me tocó intervenir hace muchos años en un tema de una quiebra, que había varios ilícitos. Y lo tenía una fiscalía penal que, bueno, felizmente la Cámara en ese momento designó a un equipo de 2 secretarios para que colaboráramos en la investigación de la causa desde el punto de vista comercial. Entonces, cuando concurrimos a la Fiscalía, la verdad que muy bien, con toda confianza me dice el secretario, no, bueno, lo primero que hicimos fue llamarlo al síndico, y lo interrogamos al síndico. Digo, mira, no siempre es lo mejor. A veces nosotros hacemos, sí lo llamamos así. Es cierto, porque de pronto le puedo aportar elementos que son para conocimiento o demás. Pero tal vez, en asuntos donde ustedes vean que, bueno, todo asunto no digo que no sea importante, pero a veces solicitar colaboración o de alguna manera, a veces hacer alguna pregunta, porque hasta las preguntas que se le realizan al síndico
tiene que saberse qué se le va a preguntar. Sí, también. No lo digo por nada, pero ustedes son magistrados o funcionarios. El síndico es un funcionario concursal, pero no necesariamente va a estar con tanta disposición, salvo que se sienta comprometido a su responsabilidad como síndico del tema. Porque yo en ese caso me di cuenta que el síndico, la verdad, ni siquiera daba, es como que prácticamente se cuestionaba por qué estaba en la Fiscalía Penal. Yo no sé por qué no mandaba. Era, vio pasar elefantes blancos y ni siquiera le llamó la atención. Entonces, somos todos grandes y sabemos que eso puede tener motivos. Que esta persona no sepa o que hace que ve. Entonces, bueno, esto no es así. Yo veo que a veces no tengo la solución a ese tema, ofrezco modestamente, soy ubicable y a veces cuando son causas así, con todo gusto, dentro de una colaboración, digamos, sobre récord, salvo que, bueno, en otro lado aquí pueda disponer alguna otra, algún tipo de colaboración, porque yo comprendo que para ustedes es muy difícil, sobre todo que no todo el mundo hace lo que hace ella, señalar todos los hechos, todas las circunstancias, qué es lo que se advierte para que ustedes tengan una línea, un camino a investigar. Cuando es un simple pase, sin decir más que eso, bueno, o sea, la ley establece en las quiebras que la clausura por falta de activo determina el pase a penal. La presunción. La presunción, por eso, de fraude y en consecuencia el pase a penal. Entonces, bueno, pero ¿y harían más? ¿Qué? Entonces, Sí. A mí me pasó que nosotros en la Procuraduría colaboramos en el juicio oral de Chicone. sí, Y a mí me dieron el análisis de concurso y la quiebra de Chicone. Obviamente había que citar al juicio oral del síndico. Los jueces, los fiscales orales o el tribunal oral, obviamente en materia concursal y quiebra, prácticamente nada, no se sabía de lo que se estaba hablando en el juicio, preguntar a acreedores, mayoría, pedido de quiebra de la FIP, plan de facilidad de pago. Bueno, lo cierto es que en ese momento se propuso como mejor medida la Fiscalía citar al juez, para que venga a explicar toda la situación de Chicone antes y después del pedido de quiebra por parcela. Obviamente el tribunal oral dijo no. Se lo cita al síndico. Y lo que es cierto es que el síndico dijo, poco y nada. salvo que tenga un interrogatorio, digamos. No, nosotros lo armamos concretamente, yo particularmente utilicé muchas presentaciones de él sobre, por ejemplo, la continuidad de la empresa mando del Estado, había dicho que había utilizado la palabra atípico, que para el Estado pida la continuación de un privado y que sea el mismo Estado el que se haga cargo de la empresa. Entonces, bueno, se sentó, se le hizo, yo hice preguntas técnicas puntuales, pero lo cierto es que poco y nada, cuando podría haber dicho mucho más. Porque no era, para mi punto de vista, a la persona que había llamado. Yo hubiese llamado a acreedores precisos, que habían impugnado el acuerdo, pero bueno, eso en materia penal, como se desconoce, le dice, no, mira, si no me dijeron después no, dejamos así, vayamos a llamar al síndico, algo nos va a decir. Y yo le dije, bueno, yo voy a llamar a un privilegiado que impugnó el acuerdo, porque lo impugnó, porque no está de acuerdo con la continuidad de la empresa, que no es el resultado de raro que sea el Estado, que pida que el privado continúe en manos del Estado, y no. No, yo creo que eso es muy importante que se resalte la necesidad. Yo en ese momento lo advertí, digamos, porque bueno, nunca pensé que me iban a designar para colaborar, y la verdad que fue muy productivo, porque hablar, digamos, estar hablando de lo mismo, sobre todo con la misma finalidad, entonces todos aportamos, no es que nada de uno superior a otro, pero en equipo son más las cabezas que piensan, son más, y sobre todo que uno puede aportar a lo mejor un poco esto, ¿no es cierto? Sin armar un interrogatorio, o mismo cuando el síndico es evasivo en la respuesta, entonces ver de qué manera se lo puede hacer exactamente. Entonces esto creo que es fundamental, porque si no lo que señala el doctor es cierto. Es que está bueno que se trabaje así en equipo de distintas materias y con
conocimiento, cada uno lo Sí, suyo. es por eso que un poco me pareció, digamos, que prejuicios comerciales hay, vale, pero me pareció que este podía ser un punto donde, digamos, de pronto se pueden ver inclusive otros temas que ustedes particularmente les resulte de interés y demás, porque comprendo que para el que no está en el tema no es fácil. No es fácil. Yo veo, les es difícil entender el proceso del concurso. De los tiempos perentorios, de acá tenés que presentar tal cosa, acá Claro, pero con eso no se tiene que embarullar. No, pero se marulla. Porque los plazos en realidad están más fijados para el concursado, para los acreedores y para el síndico. Pero no para el resto de las personas que intervenimos. A mí me ha tocado intervenir en concursos donde de pronto estaba vencido el plazo de impugnación, ya estaba homologado, pero yo nunca había participado en el proceso. Y en la práctica, la Fiscalía de Primera Instancia, ¿en qué momento ingresa la participación en un concurso más allá de impugnación? ¿En algún incidente? Mira, a veces, bueno, por supuesto, cuando hay planteos de inconstitucionalidad, nos dan vista y es obligatoria la vista, y después un poco, ahora que bueno, que ya nos conocemos, lo que pasa es que los juzgados descendían mucho de la vista del fiscal porque a veces la respuesta era no somos parte. Y bueno, en realidad sí somos parte. Entonces, a partir de ser parte, a veces a mí me pasa que me llama un juez y me dicen, ya Mónica, en realidad te mandé tal expediente, dice, porque me gustaría que lo veas, porque hay algo que no me cierra, pero me gustaría tener... ¿Puede de oficio pedir el expediente de la quiebra? Bueno, a veces lo hacemos, a veces lo hacemos por motivo de alguna investigación o intervención que ha tenido la Fiscalía de Cámara, donde ha visto alguna situación, ya sea que se esté investigando o que pide específicamente que intervenga el fiscal de primera instancia. Esto sí, claro, se da. Tal vez no con tanta frecuencia. Lo que pasa es que ahora se ha creado toda una situación, para mí muy importante, que es que, digamos, somos Ministerio Público que intervenimos, y esto le permite al juzgado enviarnos expedientes. Por supuesto, tenemos un trabajo, un montón de cosas, pero bueno, yo creo que es importante. Y sobre todo porque yo creo que siempre es importante, y si hay una circunstancia que amerita, que es necesario que uno lo señale, incluso al magistrado que está interviniendo, mostrarle la otra alternativa o el señalamiento de que o las mayorías no están bien o la propuesta en los términos en que está presentada es abusiva, porque hasta le resulta más fácil al magistrado tomar, o si quiere no tomar, pero hay una opinión del Ministerio Público que está dando otra visión del tema, pero no por capricho, sino porque objetivamente es así. Entonces, porque a veces, por supuesto, que cuando uno dictamina en ese sentido, bueno, dicen de todo. En primer lugar, descalifican la actuación. ¿Pero por qué le dieron vista si no está prevista por la ley de intervención? Bueno, esto no es así. En segundo lugar, no, pero es dogmático. ¿Por qué va a decir tal cosa? Claramente. Entonces, bueno, uno recibe. ¿Por qué investigan? Sí, de alguna manera. Y muchas veces plantean la reposición, la reposición de la opinión del Ministerio Público. Entonces, bueno, uno ya le contesta que uno es parte, que uno dictamina para el juez y que será el juez el que en definitiva decide. Desde ya que si decide fuera de lo que es la opinión, procede. Porque, bueno, no puede que el juez, digamos, que me ha pasado, tengo casos en que lo termino apelando, porque bueno, si no me diste vista, dictaminé, dije que consideraba que esto era abusivo, y por una mínima modificación estás diciendo que se va a homologar, no, sigue siendo abusivo, ¿sí? Y ahí generalmente los síndicos son muy pocos, salvo que uno se lo señale, los que determinen, porque la opinión del síndico cuando contesta el tema de la propuesta, lo primero que tendría que establecer es el valor actual de la propuesta. Entonces, sobre esa base,
que los acreedores presten conformidad. Lo que pasa es que los acreedores tienen diferentes motivos por los cuales prestan la conformidad. A veces se trata de un dolor, que va a ser el tramo, hay distintos, sin entrar a pensar en motivos específicos. Pero hay motivos que hacen al comercio que en definitiva, bueno, sea para la son eso, ¿cómo le puede dar la conformidad? Pero bueno, hay algunos que lo pasan a pérdida y sea que cobre lo que cobre, es como que ya no les interesa profundizar demasiado, ¿cierto? Pero por lo menos desde el trámite del concurso, del expediente, hay que tener un control de legalidad y un control de que no se presenten circunstancias que determinen la nulidad o situaciones de abuso. Y te decía lo que vos señalabas respecto de la perentoriedad de los plazos, que esto es para las partes que intervienen en el proceso, pero para el Ministerio Público no, porque en definitiva, incluso si hay planteos de nulidad y demás, se pueden llegar a introducir con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que digamos, no son los mismos plazos que establece la ley de concursos. Los plazos de la ley de concursos están previstos para que en definitiva el trámite no demore la percepción del crédito por parte del acreedor. Por eso son plazos perentorios, porque si no hay se dilataría. Bueno, no es la idea. La idea es que el plazo de oportunidades para que ingresen los acreedores, para que el deudor pueda lograr las conformidades, pero tampoco que se demore en el tiempo, sobre todo porque el momento a partir del cual empieza a correr el pago es a partir de la homologación, y muchos además imponen una espera o bueno, lo que fue. No sé cómo estamos estamos muy bien. Bueno, fuera de estas situaciones que les decía de lo que es el concurso y más o menos cómo son las etapas, digamos, no sé si les ha quedado más o menos claro, si quiere que en eso ampliemos algo. O sea, hay una etapa que sería la etapa de conocimiento del proceso, porque es una etapa donde no solamente se conoce la situación del concursado con los requisitos que tiene la presentación, porque se trata de un juicio universal, que abre un procedimiento universal de una persona viva, porque la otra es la asociación, de una persona viva, de una empresa, y en consecuencia ya el propio artículo 11, que hace a los requisitos formales, prevé también que si no se cumplen con estos requisitos formales, es causal de rechazo de la presentación en concurso. O sea que no es cualquier tipo de juicio y no es tampoco un juicio al que puede recurrir el deudor permanentemente. Esta presentación en concurso requiere, si se trata de una sociedad, que sea ratificada por el órgano de gobierno de la sociedad, o sea, de la asamblea. La presenta, la decide el directorio, la presentación en el caso de una nómina, ¿no es cierto? La presenta el representante legal, que es el presidente, pero queda la ratificación que debe cumplirse a los 30 días de presentado el concurso preventivo. Nadie le va a exigir la ratificación. Es un plazo que pesa sobre el concursado. Pero si se cumple el plazo y no se ratifica, se lo tiene por desistido del juicio. También se lo tiene por desistido por las características del juicio, que debe ser conocido, debe darse a conocer para que los acreedores de causa o título anterior se presenten y participen en el concurso, y la forma de participar es verificando el crédito ante el síndico. Se dispone la publicación de dictos por 5 días en el boletín oficial y en diarios de amplia circulación. Esos edictos no solamente los tiene que contratar el concursado, sino que tiene que acompañar la efectiva publicación del edicto.
el delito. Si él no acompaña esa publicación de delitos, también se lo tiene por desistido. Estos son lo que se denominan desistimientos como sanción, desistimientos sancionatorios. Y también se manda a los acreedores, que también está a cargo del concursado, a cargo en cuanto al dinero, cartas certificadas, que esas las manda el síndico, pero con la plata que deposita el concursado. Si no deposita la plata, también es una causal de desistimiento sancionatorio. ¿Y por qué resalto que es sancionatorio? Porque el concursado, a quien se tuvo por desistido, rechazado o no ratificado un concurso preventivo, no puede volver a presentarse dentro del año. La ley dice si existen pedidos de quiebra en trámite. ¿Y qué es lo que se pretende con esto? Que no se utilice el concurso preventivo como una herramienta para postergar el pago de los acreedores. Consecuencia que es muy importante frente a estas circunstancias que si se comprueban sea motivo de rechazo del concurso preventivo. Y en ese caso, si existe el periodo de quiebra, va a, a prosperar el periodo de quiebra y se puede incluso llegar a declarar la quiebra. Desde ya que la ley dice si existen periodos de quiebra en trámite, con lo cual, si el deudor levanta ese pedido de quiebra en trámite, ¿cómo lo levanta? Arreglándolo, pagándolo, se puede presentar en concurso. Ahora, si se llegara a decretar la quiebra, o declarar la quiebra con posterioridad, el pago que se hizo a ese acreedor se presume hecho a todos los acreedores y tiene que ser devuelto porque se cobró en una circunstancia donde el deudor estaba en cesación de pagos. En consecuencia, esto determina que ese pago no sea eficaz, ¿no? Bueno, las impugnaciones las vimos, la homologación es la que se produce, o sea, es la resolución del juez, es la sentencia del juez que se pronuncia cuando no hay impugnaciones o cuando se rechazan acciones que se hubieran promovido. Las impugnaciones las pueden promover los acreedores y bueno, incluso llegado el caso, si se invoca una causal de nulidad o abuso del derecho, podría ser el mismo Ministerio Público quien la interponga. La impugnación se sustancia con el concursado para ejercer el derecho de defensa y después es el juez el que resuelve. Si hace lugar a la impugnación, en ese caso admite la impugnación y automáticamente decreta la quiebra. Porque al admitirse la impugnación es causal de declaración de quiebra. Si la impugnación se rechaza, el juez homologa. La resolución que rechaza la impugnación es apelable y la resolución que admite la impugnación también es apelable, pero con efecto devolutivo, porque no se puede impedir que las medidas que son consecuencia de la declaración de quiebra no se produzcan. En ese caso, lo que no puede hacerse es procederse a la liquidación de los bienes, porque eso es algo que, de revocarse la sentencia, no tendría forma de repararse. O sea que, en este sentido, la ley admite esta situación. Bueno, después tenemos el procedimiento de quiebra. O
sea, la quiebra se puede llegar, no sé si esto les resulta a ustedes novedoso o no, pero hay dos formas de llegar a la quiebra. La quiebra se puede llegar en forma directa, que es cuando lo pide un acreedor o un deudor, o también se puede llevar en forma indirecta, que es cuando fracasa el concurso preventivo, por alguna de las vicisitudes, ya sea que no se presente la no presentación de la propuesta, la no exteriorización de la propuesta es la primera causal de declaración de quiebra, la no obtención de las mayorías es otra causal de declaración de quiebra, la no homologación de la propuesta, el incumplimiento de la propuesta, son todas vicisitudes, se llaman así, que determinan la declaración de quiebra. Y si no, tenemos los casos de quiebra directa, tanto sea a pedido del acreedor o a pedido del deudor. La sentencia de quiebra, a diferencia del concurso preventivo, determina automáticamente el desapoderamiento de los bienes del deudor. O sea, si hay un establecimiento comercial, se clausura, se realiza el inventario de los bienes quedan, digamos, en resguardo de lo que se denomina un depositario, y también el síndico es responsable de la implantación y la conservación de estos bienes. La ley prevé que se trate de, si es posible, de realizar una conservación de los bienes y que incluso se puedan realizar contratos respecto a los bienes, sea por ejemplo un contrato de locación, que no está sujeto a las reglas de plazos y demás de código civil y comercial. Esto se hace simplemente para obtener una renta, digamos, pero que lo único que pretende es llegar a la liquidación, porque el principal objetivo de la quiebra es la liquidación de los bienes. Hay algunos casos donde se puede disponer la continuación de la explotación de la empresa. Esa continuación de la explotación de la empresa puede estar nunca a cargo del fallido, puede estar, la continuación se realiza cuando existe posibilidades de que, o es beneficioso para la quiebra, que continúe al menos en forma provisoria. Por ejemplo, yo participé en una pregunta. Sí, pero esto lo he visto en Córdoba, porque hace mucho tiempo que está en Rosario. Sí. Durante mucho tiempo, un administrador judicial. Sí, exactamente, porque no queda, no es que sea el fallido el que continúa, se designa justamente un administrador judicial y bueno, y esto permite, cuando hay, por ejemplo, yo tuve un caso de porcelana americana, que se dedicaban a hacer porcelana. Entonces, cuando se decreta la quiebra, había trabajadores y además estaba en pleno periodo de elaboración la porcelana. Entonces, si cortábamos las maquinarias y los hornos, donde se hace el cocido de la porcelana, de la cerámica, teníamos nada. Pero no teníamos ni siquiera, entonces se dispuso la continuación provisoria de la empresa para que se terminara de elaborar toda esa línea productiva que después incluso se pudo vender y también permitió darle la continuidad laboral a los trabajadores. Sí, en esos casos a veces no continúan con todos los trabajadores, pero sí se puede, sí, pero si no se acorta o se limita. En ese sentido la ley tutela el contrato de trabajo y establece las mismas pautas laborales en lo que hace a la elección del personal, que no se selecciona de cualquier manera. Los que tienen mayores cargas sociales, un montón de cosas que hacen a la tutela. Y bueno, y una modificación importante que se introdujo a la ley es la posibilidad de que los propios trabajadores de la empresa se constituyan en una cooperativa de trabajo y ellos puedan continuar con la explotación de la empresa. Inclusive, ellos tienen la posibilidad de adquirir la empresa, que es uno de los pocos casos de acreedores
o diría el único, que puede hacerlo. Y ellos pueden compensar, siempre que estén formando parte de la cooperativa de trabajo, sus créditos con relación al precio de compra, en definitiva. Igual de todas formas es una creación jurisprudencial. No, legal. Ahora es legal. A partir de 2011. 2011 fue la reforma. Ayúdame, Ernesto, 2011 lo incorporó la modificación de la ley, la 2686, artículo 190. Ahí está la continuación de la empresa por parte de los trabajadores. Vean que esto se da en un momento donde las empresas en realidad tenían mucha mano de obra y el cese de la actividad representaba dejar, digamos, gente sin posibilidad de trabajo. Entonces, ya sea a partir de la modalidad de la, digamos, de la producción, lo que se llama a fazón, que es cuando se entrega la materia prima, la cooperativa se encarga de elaborarla y después la vuelve a vender. No es que la empresa funciona, digamos, con todo su plenitud, todo su esplendor. Pero hay muchos casos de continuaciones de empresas por cooperativas que incluso siguen funcionando y que ha permitido que mantener la fuente de trabajo y una mano de obra productiva. Caso de Power, por ejemplo. Claro, sí, claro. Sí, hay un montón de casos donde al principio se tenía un poco de El Power se fue un poco la mano. Sí, fue atípico, otras circunstancias. Claro. Por ejemplo, cuando no se dan los casos de continuación de la explotación de la empresa y existe un tercero genuino interesado en adquirir la planta industrial. ¿Qué fue lo que pasó? Y pasó, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que los movimientos de trabajadores no organizados en cooperativas, sino a través de otras medidas de fuerza, lograban que se terminara disponiendo la expropiación del inmueble. Y eso causa un perjuicio grandísimo, porque no solamente son expropiaciones que se hacen como la ley de expropiación establece, pagando la indemnización, además de los acreedores laborales que por supuesto merecen la mayor tutela judicial, de hecho lo tienen en el carácter de sus créditos, pero lo tienen en el carácter de sus créditos, pero el privilegio especial, cuando se modificó la ley, resulta que antes recaía sobre el inmueble, pero ahora recae sobre maquinarias, materia prima y mercaderías. ¿De qué estamos hablando? De nada. Cuando se llega a esa situación, mercadería no hay, maquinaria es muy probable que esté prendada, materia prima no existe. Muchas veces la quiebra no se desencadena de forma inmediata los hechos. Entonces ya cuando se llega no lo hace. O materia obsoleta que no nos sirve. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué hacían? Lograban la ley de expropiación y se presentaban algunos acreedores laborales, o varios, pero sin estar organizados en forma de cooperativa, y decían que ellos tenían la expropiación del bien y que ellos lo iban a ocupar a los efectos de continuar con la explotación. Y le pedían al juez que autorizara la explotación. A mí me tocó un caso cuando ejercía la profesión. Y había un inmueble que se vendía y demás, y había un comprador interesado. Consulta el estudio a los efectos de ver de qué manera, cómo era posible y demás. Bueno, se había abierto una licitación, había que comprar un pliego y podía participar. En el interín obtienen esta ley de expropiación. La persona interesada había pagado la seña. El mismo día que tenía que pagar el saldo de precio, se presenta en el expediente con la ley de expropiación del inmueble. Entonces, bueno, el juez, realmente muy bien,
él dijo, dice, dice, yo no conocí en otros casos, no corresponde esta ley de expropiación donde no hay indemnización ni nada, dice, yo declaro la inconstitucionalidad de esta ley. Y la verdad que yo valoré mucho estar en la profesión, porque la persona que estaba interesada, realmente interesada, y que ya tenía sus maquinarias y todo, o sea, era para una continuación legítima, le dije, bueno, ¿qué hacemos? Dice, no, de ninguna manera, dice, yo no sigo. Dice, porque por más que el juez me declare la inconstitucionalidad, yo no me van a permitir acceder a la empresa, no me van a permitir hacer absolutamente nada, y estas condiciones yo no puedo seguir. Es una cuestión de hecho, del día a día. No puedo estar permanentemente, como me pongan la policía, lo que fuera. Yo quiero continuar y tengo que continuar. No puedo no poder continuar. En este sentido, analizando estos antecedentes, la modificación de la ley es positiva, porque encuadra, le da un marco a la problemática laboral de los trabajadores de la empresa diferente y le da un contexto legal a algo que de otra forma se realizaba a través del mecanismo de leyes de expropiación, que tampoco era una solución, porque bueno, ya les digo, no había una indemnización, un precio que se pagaba en definitiva por la expropiación, y esto dejaba a todos los acreedores sin posibilidad de cobrar, porque acreedores laborales hay muchos, pero no son los únicos. Hay otros acreedores también con privilegio, sin perjuicio de señalarles el tema de sobre qué recae el privilegio especial. O sea, ahora recién, con este reconocimiento de la cooperativa y con esta posibilidad de compensar el precio del bien con los créditos, siempre y cuando integren la cooperativa, eso sí es verdaderamente significativo para ellos. Porque tener un privilegio especial sobre una cosa que en definitiva puede llegar a no existir es no tener privilegio. Otra cosa es un privilegio hipotecario, que tiene un inmueble que lo respalda, pero a los laborales les sacaron el asiento del privilegio en el inmueble. Entonces realmente es lo mismo que decirle nada. Tenés privilegio especial y general, pero cuando vas a cobrar no tenés asiento del privilegio. Entonces es un tema. Por eso esa modificación fue realmente importante y de hecho, como ustedes bien aportan, ha permitido que cooperativas de trabajo se constituyan y de hecho tengan la explotación de la actividad de la empresa, aun cuando más no fuera acotado. Hay otras formas, o sea, por supuesto que si hay situaciones en las cuales si no hay activo, como bien dijo el doctor, se presume que hay fraude, porque, alguien en definitiva se dedicó a una actividad comercial, con lo cual contrajo deudas, los acreedores contratan en función de presumir que existen bienes, o a lo mejor haber mostrado que existían bienes, pero resulta que el bien no era de él, y las maquinarias tampoco, una serie de circunstancias que se definen cuando el síndico presenta el artículo 39, el informe general, donde allí es donde el síndico, en el informe general, da de alguna manera o muestra el esqueleto del fallido o el esqueleto del concursado. Digo esqueleto porque es la contracara de lo que manifestó el deudor. ¿Por qué? Porque el síndico, cuando elabora el informe general, tiene que haber realizado las medidas de investigación, de constatación, de comprobación que le competen, y en ese informe, en el 39, él muestra la composición del activo, la composición total del pasivo, no solo respecto de los que se presentaron a verificar, sino del total del pasivo, que está representado por créditos fiscales, por juicios contra el concursado, otros créditos que figuran en la contabilidad y resulta que no fueron denunciados en la presentación,
Bueno, también, por supuesto, se pronuncia, en el caso del concurso, sobre la categorización de los acreedores, sobre si la propuesta es susceptible de ser mejorada, sobre si hay actos susceptibles de revocación. Y bueno, eso no sé si lo saben, en qué consisten, podemos verlo a continuación, actos susceptibles de revocación, y después, bueno, unos aspectos específicos que son si se da alguna situación de que se hubiera realizado actuación de la concursada o de la fallida, violando el tema de lealtad comercial y este tipo de cuestiones que también tienen que ser informados, porque bueno, eso puede ser investigado e incluso motivo de sanción y de consideración judicial. Entonces, este informe del 39 es importante y además en el informe del artículo 39 el síndico tiene que indicar y en todos los casos dar una opinión fundada respecto a cuándo comenzó y cuáles fueron las causas del inicio del estado de cesación de pagos, lo que se conoce como fecha de la cesación de pagos. Y la fecha tiene que ser día, mes y año. Es precisa. El legislador utiliza a veces una expresión, la época en la que se produjo la cesación de pago. No, época no, es fecha, día, mes y año. Porque eso va a permitir después que en la quiebra se puedan investigar actos o conductas que se hubieran realizado durante ese periodo. Desde que comienza, desde que el juez fija como fecha de inicio de la cesación de pagos. Esto tiene distintas consecuencias. A los efectos de las acciones que yo les mencioné de recomposición patrimonial, la primera que tenemos es la ineficacia concursa. Se trata de un acto que fue válidamente realizado entre dos partes. Por ejemplo, se compró un inmueble a una persona, se pagó un precio y de hecho se tiene la tenencia y el título de propiedad del bien. Esta persona, con posterioridad, varios años después, se le decreta la quiebra. Pónganse que no sé, compraron una casa, compraron lo que ustedes quieran. Y le llega una cédula a ustedes como demandados con una acción de revocatoria concursal. En primer lugar se enteran de que a quien le compraron cayó en quiebra. Y además ustedes están demandados en este juicio. ¿Qué persigue este juicio? Y este juicio lo que persigue es que esa venta que se hizo no sea oponible a los acreedores del fallido. ¿Por qué? Porque se hizo dentro de lo que la ley denomina periodo de sospecha, donde lo que se sospecha es que el tercero que contrató con la persona, sabiendo de que estaba en cesación de pagos, pagó menos el valor del bien. Por eso la ley dice que lo que el demandado tiene que probar es que pagó un valor de mercado, un valor, digamos, real, un valor de mercado. O sea, no, un momentito. Y la carga de la prueba la tiene el demandado. O sea, muchas veces los demandados... Exacto. Y muchas veces, es curioso eso, ¿no? Pero muchas veces los demandados, bueno, por supuesto que esto hay una responsabilidad profesional del que lo asesora, ¿no? Pero dicen, no, yo no sabía que estaba en cesación de pago. Y la ley no dice eso, no, miren, yo presumo que usted sabía. Lo que usted me tiene que demostrar es que no, digamos, que se pagó un precio real de mercado. ¿Y cómo se acredita eso? Con reportes de los diarios o de esa época o a informes de inmobiliarias de que en esa época, o sea, que el valor que se pagó fue el valor de mercado.
Que es un precio bien. Que no es un precio, exactamente. Exactamente. Hay otras circunstancias que pueden llegar a determinar eso. Por ejemplo, si existe, yo puse el ejemplo más sencillo, a veces esto tiene otras tonalidades, porque por ejemplo, si el que compró es una tía, es un familiar, ahí hay circunstancias que ya permiten, por supuesto que no eso solo, pero permiten suponer que ha habido otra serie de circunstancias, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el acto se va a declarar ineficaz, pero es ineficaz respecto de los acreedores. Sí, es una medida cautelar ni nada por el estilo, no, ni nada. Puede llegar a haber medida cautelar, porque depende quién la promueva. La acción de ineficacia concursal o revocatoria concursal, en principio, la puede promover el síndico. La ley exige que si la promueve el síndico, cuente con la conformidad de la mayoría de acreedores quirografarios. Esto la ley lo pide porque si el síndico promueve una acción y pierde, no solamente no va a ingresar el producto del bien o el bien a la quiebra, sino que las costas son consideradas en un privilegio del gasto del concurso que oponen a los acreedores quirografarios. ¿Qué pasaba? En una época, las revocatorias concursales o las acciones de responsabilidad eran como el río que corre, digamos así. Entonces, se trata de promoverlas, pero se trata también de que el síndico, antes de promoverlas, vea si cuenta con elementos o una no especie de cuenta. garantía, que en realidad es una especie de garantía que los Más que nada acreedores- de no perjudicar a los acreedores que estarían en peor situación de promoverse este tipo de acciones y no ganarse. Estas acciones también pueden ser promovidas por un acreedor que considera que hay elementos y la promueve. Pero la ley medio es como que le pone algunas pautas como para que tampoco se entusiasmen demasiado, porque no pueden pedir el beneficio de litigar sin gastos. Si piden medidas cautelares, son a su propio riesgo, o sea que son ellos los que, si se ocasiona algún daño, tienen que responder por el daño, pero también si permiten que el bien se incorpore al patrimonio, ellos tienen derecho a un beneficio que no puede ser superior, creo que a la tercera parte del bien, si mal no me acuerdo, para no empezar a leer por ahí, que puede ser tedioso, pero bueno, eso tómenlo con beneficio de inventario. Sí, yo siempre digo, las cuestiones legales hay que darlas con la ley abierta, porque la memoria de uno puede fallar. Otra acción de recomposición patrimonial, esta es muy interesante, es la acción de responsabilidad. Porque con la acción de responsabilidad se pretende que respondan patrimonialmente por los daños y perjuicios que pudieran haber ocasionado los administradores, los gerentes, incluso los que hubieran sido administradores no actuales, sino a la fecha de inicio de la cesación de pagos. ¿Y por qué deben responder? Por los daños y perjuicios. ¿Y qué son los daños y perjuicios en una quiebra? El pasivo de la quiebra. Entonces... Esto se extiende a sus bienes personales. Exactamente. Mortal. Mortal. Más mortal es la extensión de quiebra, porque ahí le declaran la quiebra y toma todo. Pero esto es un golpe también respecto del síndico, bueno, se lo puede remover y demás. Es decir, el Ministerio Público, en mi caso, digamos, como fiscal de primera instancia, yo la verdad no tengo infraestructura para promover yo la acción de responsabilidad. Sí puedo, en ejercicio de la facultad requirente, pedir que se inicie y que si el síndico no lo hace, se lo remueva o lo que fuera. Y si no, no sé, pediría colaboración. Pero yo la verdad, en este momento, sinceramente, no. Si fuera una fiscalía que simplemente me dedicara a comercial y demás, te digo con toda Pero franqueza. civil y comercial ya se complica. Y se complica un poco, y sobre todo porque somos nada más que 4 fiscalías, de las cuales 3
tienen fiscal. ¿Cuántos Una sería no- para cuántos juzgados? 140. Sí, y más también. Porque tenemos los patrimoniales, tenemos los de familia y tenemos los comerciales. Todos. Entonces, bueno, Un horror. no nos y ahora se suma todo el tema de defensa del consumidor. Pues seguimos siendo los 4. Claro, porque se negaron a crear el fuero. Y hasta ahora sí. El Y hay Consejo de la mucho Magistratura dejó trabajo. sin efecto el concurso. Y hay una que está subrogándose, porque son 4 y hay una subrogación. Que la estoy subrogando yo. Sí. Bueno, pero Quiero para entretenerse. sí, digo, no me quejo, pero digamos, realmente no tengo infraestructura, porque ahí, al asumir el rol de parte actora, sí tengo plazos, sí tengo un montón de situaciones que, aparte yo no estoy digitalizada, yo tampoco puedo ingresar a los expedientes, sino lo único que tengo son las notificaciones electrónicas, pero realmente, está bien, quisiera no tener que decir esto, pero mi realidad es esa. Entonces, sinceramente no puedo decir, no, sí, porque yo lo puedo hacer, porque esto, porque otro. No, yo reconozco mi Bueno, la limitación. comunicación es la realidad del pueblo. Sí. Qué irónico habiendo sido la Procuradora General del ámbito comercial. Sí, hay un tema que, bueno, más allá de eso hay que señalar que realmente la actuación siempre de la Fiscalía de la Cámara Comercial, tanto cuando estuvo la Procuradora General como con posterioridad, cada vez es mayor la cantidad de expedientes en los que intervienen y es parte. Eso es muy difícil. Asume el rol de parte en ejercicio de la facultad requirente y directamente lo lleva ella en su equipo. Sí. Que muchas veces me ha llamado y me ha dicho, mira Mónica, qué sé yo, no quiero pasar, pero me dice, mira, no es que pasás, es que vos podés hacer lo que yo no puedo. No es que no pueda, no puedo por la cantidad de cosas que tengo. Claro. Entonces, la verdad que es muy valioso. Y la verdad que la voluntad y lo que se demuestra en todos los temas, es realmente asombroso. La Fiscalía de Cámara se ha metido con el tema de las comunidades aborígenes, que no cualquiera, porque hay que saber. Mucha pero una discusión muy seria por el tema de mapuches. A mí me molesta muchísimo que se lo vean como pueblo originario cuando no lo es. Yo soy un fanático de la historia, me encanta la historia. Y el pueblo mapuche es el primer caso de gran genocidio que hubo en nuestro territorio. Masacró pueblos originarios, mujeres, niños y ancianos, fueron descuartizados por el pueblo mapuche, invadiendo nuestro territorio, sirviendo a los intereses chilenos y británicos. Y hoy son el soporte de los británicos con la invasión de la Patagonia. Esto, hay documentos en el Foreign Office que son ignorados por diputados, senadores, fiscales. No, en este caso no se trataba de la Esto fue en Cámara. Salta y Santiago del Esto Estero. fue Salta, Ah, Santiago del Santiago del Estero. Estero es otra cosa. Que igual además, es verdad lo que usted dice, que hay que distinguir, que eso es un desafío también para el Ministerio Público Es muy distinto. y para todos los otros organismos distinguir una cosa de otra, ¿no? Pero totalmente. esto eran dos casos Si en no es el mismo caso, está bien su aporte. En mi caso, además, me dolía más, porque yo incluso con AMAT, que es un grupo de dominicos, en realidad de frailes dominicos, hacíamos tareas con los indios matacos, los hicimos durante muchos años, ¿no? Invertí unas cuantas ferias, me di con unos cuantos amigos, algunos eran de la FIA en ese momento, ¿no? Y trabajábamos, es más, mantuvimos durante años una escuela para indios matacos, dábamos parte del sueldo, así que me dolía, ¿no? El tema, y tuve una agarrada ahí también con gente que en el ámbito de la procuración, que desconocen lo que es la diferencia entre un pueblo de origen y un pueblo originario, ¿no? Pero son cosas distintas, ¿no? Pero sí, lo del norte es distinto totalmente, no tiene nada que ver. Sí, y acá realmente es un dictamen que ¿cómo les puedo decir? Es bueno leerlo porque el análisis que se realiza
y era justamente en el marco, no me dejes mentir por favor, porque vos estás en el tema, yo no, pero era en el marco de una quiebra y que no se le iban a reconocer los derechos, porque en el marco de la quiebra es como que pareciera que no importa nada. La Fiscalía de Cámara tenía intervención en casos incluso de personas adultos mayores, situaciones de vulnerabilidad, que esto es totalmente, exactamente, personas con capacidades diferentes, capacidades diferentes, y realmente esto es muy importante porque más allá de lo que pueda llegar a decir la ley, hay una realidad que también son personas que hay que proteger de alguna manera. Yo no digo, y en los casos que se dio incluso, había alternativas que no era sacar a la persona del bien, había otras alternativas, había otros bienes que se podían vender, pero todos eran situaciones que venían rechazadas en la primera instancia. O sea, el juez resolvió en contra de la defensa de todas esas situaciones. Entonces, que la Fiscalía de Cámara, digamos, ponga y haga trascender estas situaciones, era realmente muy importante. Porque de esto sí prácticamente no había. No, había una mayor intervención en el foro comercial, como el procurador anterior, cuando era procuradora de la Cámara, que ya hubo un primer impulso de no limitarse a dictaminar en cuestiones de competencia, de beneficio y nada más. Hubo un impulso importante que fue seguido, pero lo que pasa es que cada vez se intervienen en mayor cantidad de cosas, y creo que es contagioso y que nos permite también trabajar entre las diferentes, claro, trabajamos con el foro penal, trabajamos con la PIA, trabajamos con Procelac, y es como que ya cuando se van abriendo esos caminos son muy difíciles de cerrar, es inevitable, llega otro más y bueno, hay que seguir en el mismo rumbo y se va cumpliendo como necesariamente ya. Yo estoy haciendo un curso de posgrado de concursos y quiebras en la UBA y justamente encontré, lo que se lo dije a la doctora Boquín, una de cámara dijo de que agradece mucho la colaboración, no, sino la actividad que tiene el Ministerio Público en causas que llegan a la sala, de los cuales ellos no ponían el énfasis, no ponían el ojo, advertidos por el Ministerio Público, que ahora obviamente ellos como jueces de Cámara son más meticulosos a la hora de resolver algo. Yo creo que esto se dio, o sea, si ponemos, yo creo que mi memoria falla, que el fiscal Bob puso el énfasis en el comercial del Plata, que fue como un gran meeting que hice dentro, y a partir de ahí como que el Ministerio Público empezó a tener más protagonismo de lo que es dentro del foro comercial, ¿no? Yo siento un poco que para los jueces de Cámara no molesta. No, no fue en primera instancia a veces. Entonces, pero bueno, reconozco que el otro día dijo, la subshore también en ese momento se habían empezado. Exacto, agradezco, dijo, la participación, y no sabía yo del Ministerio Público, de la Fiscalía y del Ministerio Público, de que nos hace poner a los jueces un poco más el ojo en algunas cosas que no las miramos. Porque sabemos que va a venir la Fiscalía, nos va a decir, no miraban esto, un día concursal o un daño mayor. Entonces, lo dijo públicamente, yo creo que es súper positivo. Seguro, sí, sobre todo, ya te digo, claro. La relación de la Fiscalía de Cámara que realmente es muy valioso y a veces ha tenido que ser una lucha porque, bueno, ha tenido que llegar a la corte en situaciones donde por ahí no le reconocían intervención. Y bueno, y eso es algo que lo haces por convicción, por servicio, por un montón de cosas y realmente, bueno, también cualquiera podría decir, bueno, no, si todos me van a poner, estoy haciendo lo que digo y me van a poner, digamos, palos en la rueda para que no lo haga, pero no, felizmente tratamos de hacerlo, pero bueno, en mi caso la verdad que el mérito lo tiene absolutamente la Fiscalía de Cámara. No, yo creo que también es contagioso, así como es contagioso en otro sentido. Fiscales de primera, cuando advierten algo a la Cámara, también, bueno, hay que mirar esto, y por otro lado también, cuando la Cámara le devuelve a la Fiscalía de primera instancia
que tratamos también de colaborar, No, sí, conociendo sí, las sí. limitaciones, pero bueno, a veces vienen un poco... Sí. No, y también es muy importante, digamos, en materia comercial, todo el tema de defensa del consumidor. Pero con defensa del consumidor aconteció algo muy particular, porque las acciones colectivas, acciones de clase, que promueven todas las asociaciones, todas empiezan con las acciones de clase y demás, que por los rubros, que gastos, que esto, bueno, cualquier cosa bien, pero cada asociación tiene un banco, tiene una entidad, tiene ya más o menos el mercado está dividido, digamos así, ¿no? Y resulta que son juicios que han iniciado en el año 2006, todavía no tienen sentencia. Tramito. Bueno, al principio llegaron a acuerdos y, digamos, la intervención del Ministerio Público también en eso de primer instancia, sobre todo, ¿no? Una 12. O sea, advierto tal cosa, señalo tal otra, nada observa, homologación, nadie apela, ahí quedó. Después empezamos a ver o se empezaban, por supuesto que si hay un acuerdo en una de las partes apela en la manera que el juez homologa. Y empezamos a intervenir de otra manera. En primer lugar se creó la Procuraduría de Defensa de Usuarios y Consumidores, que también tiene a cargo la abogada aquí, y que ella nos permitió que pudiéramos consultar o dar vista de los expedientes a los efectos de tener un detalle y un informe técnico y jurídico, que muchas veces los acuerdos contienen prestaciones económicas, donde uno desconoce cuánto es la magnitud de lo que se cobró de más, que nunca es información que se tiene a disposición. Entonces se empezó a ver, a analizar los acuerdos de otra manera y se empezaron a exigir a tanto a las asociaciones de consumidores como a, digamos, a las empresas demandadas que aportaran información, que los acuerdos tuvieran otros contenidos, en cuanto incluso a publicidad, en cuanto a la parte económica y demás, que ahora realmente están muy preocupados cada vez que presentan un acuerdo. Y aparte tenemos la suerte de que la Corte Suprema de Justicia, en un antecedente de una demanda contra un banco, terminó diciendo que tenían que devolver el 100%, que estaban llegando a acuerdos que devolvían el 40%, el 50%, algunos llegaron al 30%. Cuando son gastos de mantenimiento de cuentas, comisiones que cobran por esto, por lo otro. Entonces, claro, ya la cosa está teniendo otro tenor y realmente ya la intervención del Ministerio Público no es dar la conformidad. Generalmente no se da la conformidad y se piden una serie de precisiones. Y en este sentido, la elaboración de un informe técnico jurídico lo que hace a la procedencia del reclamo, a tener elementos para determinar el monto del reclamo. Eso es lo que se desconoce, porque ¿cómo puedo analizar yo que es, digamos, que está bien tutelado el derecho de un usuario consumidor para que le devuelvan X cantidad de plata si no sé lo que le terminaron cobrando? ¿No es cierto? Y había en muchos demandados la idea de que esto era una suerte de bonificación que reconocían. El otro día, ahora a veces me llaman a audiencias en primera instancia en comercial, y bueno, yo cuando voy les trato de decir a los jueces que bueno, que con todo gusto, pero que bueno, tenemos una carga de trabajo importante. Cuando son temas de familia, de un menor, o qué sé yo, de distintas situaciones de vínculos familiares, ahí sí o sí es bueno estar presente, porque uno toma una visión diferente, y bueno, en esas situaciones hay que dictaminar. Pero en esto, que son cuestiones comerciales, bueno, uno puede dictaminar en el expediente. Entonces, la vez pasada me tocó intervenir en una audiencia y donde el demandado, el abogado, me decía, no, bueno, porque en realidad esto es una bonificación que la empresa reconoce a favor de los usuarios y consumidores. ¿Qué hablaba? Bonificación. Digo, mire, doctor, el Ministerio Público no considera que es una bonificación. Porque ya sea que ustedes cobraron algo de más, o ya sea que la información que dieron fue insuficiente, poco clara y demás,
El derecho de la información, usted sabe que hay una multa fijada por ley de defensa del consumidor que establece un correctivo económico sustancial para estos casos. Entonces, nunca me puede hablar de bonificación. O es una restitución de algo que se cobró y no se tenía que cobrar, o es, digamos, pretenden pagar menos, o ofrecen pagar menos, pero que correspondía imponer en función de la multa que está prevista. Entonces me miraba, digo, con lo cual le digo, no me siga hablando de bonificación, porque en ningún caso es una bonificación. Entonces, claro, todo bien, pero yo lo que le quiero transmitir es cuál es la función del Ministerio Público. Pues si usted me cita acá, yo le tengo que decir, para que usted entienda, cuál es mi función. Y si usted me habla de bonificación, y si usted no me acuerdo, me pone que lo que va a otorgar es una bonificación, yo me voy a oponer al acuerdo, siempre. Porque lo que voy a pedir es que el juez fije la multa que considere pertinente. Y mire, yo creo que usted lo tiene que plantear, discúlpeme, es usted el profesional, pero usted lo tiene que plantear sobre esta base, sobre conocer, la base de conocer cuál es la interpretación que para el Ministerio Público tiene un acuerdo por el cual ustedes pretenden lograr una transacción en el juicio. Porque es una compensación, pero no una bonificación. A veces ni siquiera. Pero bueno, con eso los reyes estaban desesperados. Los bancos, los abogados de los bancos, en arreglar los juicios, porque ya se sabía que había un expediente en la corte que venía mal, porque ya una de las salas, no sé si fue la A, la que dijo que debía reintegrar el 100%, hasta ahora nunca se había pronunciado, y que era el 100%, y contra los bancos. No sé por qué los bancos son no sé si por problemas de crédito, pero yo que a mí nunca me gustó todo el tema de bancos y la velocidad de los bancos con un montón de cosas. Pero ahora se vino, esto también tiene que ser así, yo creo que a medida que pasa el tiempo, en muchas cosas no hay que ser flexibles. Hace falta ser, digamos, más rígidos, más coherentes y un planteo de razonabilidad y una serie de temas en todas las leyes que nos toca aplicar. Porque si no, creo que me parece que la sociedad, sobre todo, está reclamando esto. Bueno, volviendo al tema, disculpen las consideraciones adicionales que también son de acciones comerciales, creo que también aportan. Bueno, les decía que otra de las acciones que es importante es la acción de responsabilidad, porque esto afecta a terceras personas que no solamente son administradores o gerentes, sino también pueden ser terceros que no tuvieran nada que ver, pero que hubieran facilitado o permitido la disminución del activo de la persona fallida, sea una sociedad o sea una persona física. Y estas situaciones también se dan. Son más difíciles de investigar, pero no son imposibles de investigar. Otra de las acciones es la de extensión de la quiebra. Acá sí o sí tiene que existir una quiebra que se llama principal, a partir de la cual se extiende a otras personas que sin estar en cesación de pagos se les declara la quiebra. Pero se les declara la quiebra porque se dan algunas de las situaciones o conductas que enumera, si mal no recuerdo, el artículo 163, cuando una persona utiliza a la sociedad fallida en beneficio propio, cuando existe confusión patrimonial inescindible entre dos personas, entonces a esa otra persona también se le extiende la quiebra, y también cuando se da la figura de controlante y controlada, y la controlante desvía el interés societario de la controlada a través de la participación que tenga en las decisiones societarias en beneficio de la controlante. Esto se da solo en línea ascendente respecto de la controlante, no se da en sentido diferente, ¿no? O sea, descendente. Pero bueno, estas son causales, les voy a confirmar que sean, no sé si es el 161 o el 163, pero si van a notar,
Después van a decir, la doctora se equivocó y no era ese artículo. Prefiero corregirme yo. 160. Bueno, perdón, es el 161. El primer caso no se los dije, discúlpenme, es el caso de los socios con responsabilidad limitada, pero eso es un caso que sale de la propia ley de sociedades en el sentido de que sí tienen responsabilidad ilimitada subsidiaria, como la quiebra de la sociedad establece, determina la disolución de la persona jurídica, se extiende automáticamente. Eso es directamente en el acto de quiebra, con el que no investigar nada, simplemente comprobar que se trata de una sociedad con socios que tienen responsabilidad ilimitada. Y las causales de extensión de quiebra están en el artículo 161. Por supuesto que son acciones que tramitan ante el mismo juez de la quiebra, las promueve el síndico, y la sentencia que allí se declara es la quiebra. Y esto permite que estas terceras personas, con todo su patrimonio, tengan que responder al pago de las deudas de la quiebra principal. Y también, bueno, concurren los acreedores de la quiebra de los socios o las personas terceras a quienes se les extendió la quiebra, porque en realidad se arma un nuevo procedimiento de quiebra con las mismas reglas y las mismas aplicaciones. En el caso de que la quiebra concluya, porque también la quiebra puede concluir por otras causales que no son la liquidación. Si la quiebra concluye por ejemplo, avenimiento, que no sé si saben lo que es, tal vez es la forma un poquito más dificultosa de comprender. El avenimiento se configura cuando todos los acreedores verificados prestan su conformidad para la conclusión por avenimiento. El avenimiento no supone que se pagó el crédito, simplemente el acreedor, presta su conformidad, tiene que cumplir un rigorismo formal, tiene que ser con firma certificada, es un escrito por cada acreedor, tienen que estar todos los acreedores verificados, y entonces el juez declara la conclusión de la quiebra por avenimiento. ¿Y cómo arriba un acreedor a venirse? Bueno, es una buena pregunta. Formas hay varias. A veces se contrae, se firma un nuevo documento, con pagaré, en fin. A veces se hace, en principio se hace aparecer como que es un tercero si hay un desinterés de parte del crédito, pero la ley no exige que sea desinterés. Es decir, los pactos que se hagan o cómo se instrumente esa deuda, y bueno, puede ser la famosa figura que está tan discutida, que no digo tanto para avenimiento, pero a veces también se da, que es la famosa cesión de los créditos. Es todo un tema. Y también es todo un tema en materia verificatoria. Entonces es una herramienta que está cuestionada por la doctrina. La jurisprudencia también se ha pronunciado, pero convengamos que la cesión de crédito es muy utilizada en los estudios cuando son grandes concursos y se quiere, de alguna manera, asegurar la mayoría. Entonces, lo que se le hace al acreedor es ofrecer un porcentaje del crédito que ya más o menos se tiene estipulado, no es demasiado, pero permítanme que no es muy preciso. Y el acreedor, en realidad, esta parte es una modalidad que ya está muy frecuente. Entonces se le hace firmar la conformidad y se coloca en reemplazo de ese acreedor. Hay dos maneras: o se coloca un tercero y es el tercero el que presta la conformidad, o se cede el crédito a un tercero y se le pide a ese acreedor que dé la conformidad, para que exista identidad de persona, porque en definitiva el acreedor tiene el derecho a cobrar y el derecho a votar. Entonces, lo más prolijo es
que preste la conformidad del acreedor que está verificado y después que se figure en la cesión de crédito el tercero que lo desinteresó para que después eventualmente él pueda cobrar por lo que fue. Y toda una negociación. Y el concurso preventivo es una negociación. Si le digo que no es una negociación, es mentira. Por eso, cuando el abogado, esto no es desde el tema del Ministerio Público, ¿no es cierto? Pero cuando el abogado habla con su cliente, o el cliente con el abogado, como quiera, y le plantea la situación, en realidad el concurso preventivo tiene sus riesgos para la empresa. A veces hay empresarios que son los últimos en reconocer que necesariamente tienen que acudir al concurso preventivo, porque muchas veces está la persona que dice, no, lo que pasa es que fue un mal año por la del país, que esto, pero siempre los factores son externos, no son de una sobre el mencionamiento de la empresa o lo que fuera, no porque las exportaciones, importaciones, lo que fuera, entonces a veces están en esa línea y no quieren saber nada. Pero el concurso preventivo puede ser, digamos, tiene un as de espada muy peligroso, que es el tema de que si no se obtienen las mayorías necesarias para la aprobación del acuerdo y estamos en alguna de las situaciones donde se puede acudir al salvataje de la empresa, el famoso Random Power, o periodo de que los terceros pueden ofertar, lograr el acuerdo y además quedarse con las acciones de la sociedad concursada, ahí se quedó sin nada. Entonces, por eso, cuando se hace el proceso concursal, exactamente. Acá no está prohibido, en Estados Unidos es delito. Captación de la voluntad social de la empresa. Esa es la traducción literal. Claro, lo que pasa es que acá no hay una captación de la voluntad de la empresa. Acá lo que hay es que se adquiere el paquete accionario y se pone el tercero que compra el paquete accionario, paga un precio o no, según la evaluación de las acciones, según el pasivo, se toma en cuenta la quita que ofrece ese tercero y de ahí se determina si hay un valor positivo o si no hay un valor. Si hay un valor positivo, bueno, se requiere la conformidad y pagar ese precio. Pero digamos, no es un tema de que se los despoja de las acciones por una cuestión. No, se lo despoja porque por la vicisitud del concurso llegan a esa situación. Lo que pasa es que, bueno, los abogados no se lo dicen, porque imagínense que si se lo dicen, no se va a presentar con ese. Tantas veces dicen información errada y después aparece otro letrado. Y bueno, lamentablemente es así. Pero cuando uno establece una estrategia concursal, tiene que tener en claro todas las vicisitudes y sobre todo tiene que tener en claro que va a poder obtener la mayoría. Pero esa es información que tiene que tener directamente el cliente. Que tiene que saber si hay acreedores que pueden llegar a votar en contra, quiénes, cuánto representan. Esto es algo que tiene que ser. No es una presentación que se hace por el solo efecto de hacerse para parar una subasta de un inmueble que ya está en plena etapa de remate. No, el concurso no es para eso. Y el problema es que si no se lo analiza con todas las circunstancias y consecuencias que puede llegar a tener, no solamente se está asesorando mal, sino se puede llegar a quedar sin empresa. Porque esto también pasa en el concurso. Si el concurso todo bien, prevé una serie de medidas, pero tiene una herramienta para decir, no, listo, si vos no lográs el acuerdo, y acá se trata de determinada sociedad y demás, se le permite la posibilidad de que la empresa, digamos, el concursado, pueda continuar, o la empresa pueda ser explotada por un tercero que termina pagando el precio de las acciones, si es que correspondiera, y se queda con la sociedad. Y pero eso me está confundiendo los tantos. Claro, porque lo que vos me planteas del levantamiento sin más trámite, eso es un recurso contra la sentencia de quiebra, que tenés el recurso de reposición,
el recurso de levantamiento sin más trámite. Son dos recursos que se plantean dentro de los 5 días contra la sentencia de quiebra. Pero está muy bien tu pregunta. De lo que estamos hablando es de la conclusión de la quiebra, que tiene distintas formas. Tenés el pago total, que se da cuando el liquidado los bienes alcanza para cubrir los créditos. También se habla de pago total cuando, cumplido el periodo de verificación de los créditos, no se presenta ningún acreedor, no hay acreedores. Eso también se considera una clausura por pago total, aunque curiosamente no había crédito. Después tenés otra forma, es el avenimiento, que es el que yo te decía. En realidad no se pagan los créditos. Los acreedores verificados, pero ahí tuviste todo un procedimiento de quiebra. En el otro no, se declara la quiebra y se levanta sin más trámite, y es sin trámite porque vos estás cubriendo todos los créditos de los pedidos de quiebra y del acreedor que también pidió la quiebra acá, porque de reposición se hace con trámite al acreedor peticionante. Y entonces, en el avenimiento tenés la conformidad de los acreedores y también tenés que cubrís los gastos honorarios de la sindicatura y gastos del juicio, que en este caso serían la publicación de dictas, tasa de justicia y demás. Bueno, y en ese caso el juez dispone la conclusión de la quiebra por avenimiento. Y si se dispone la conclusión de la quiebra por avenimiento, cesan estas acciones de recomposición patrimonial, porque ya los acreedores prestaron la conformidad para que el proceso termine. Y estas acciones de recomposición patrimonial tienen como finalidad, digamos, pagarle a los acreedores. Si ellos mismos prestan la conformidad para la conclusión, entonces estos trámites concluyen. Unanimidad. Sí, unanimidad. Esa es la palabra exacta, si no lo dije, es correcto. Es correcto.